Hola, mi nombre es Valentina Arrieta Soto. Esta es mi presentación de el trabajo de metodología de la ciencia. El título de mi trabajo es La ibris del contrabando de la época colonial. Este trabajo nace por mi interés particular en la historia y sobre todo en cómo se genera la cultura de la ilegalidad en nuestro país, cómo se crea este pensamiento, pero lo vamos a centrar en particular en la época colonial y en el caso específico del contrabando para poder generar conclusiones concretas y no desviarnos con una idea tan global como es los pensamientos y las dinámicas sociales de nuestro país. En principio, debemos saber que vamos a tratar esto desde 4 aspectos. El primer aspecto es el contrabando como menester socioeconómico. Y en cuanto a esto debemos decir que el contrabando surge como una necesidad por adquirir nuevos productos. Es sabido que el Imperio Español tenía establecido un monopolio en las colonias y que no permitía el comercio exterior, pero además debemos recordar que España era un reino empobrecido con unas flotas bastante regulares y que no permitía viajes constantes a las colonias y por lo tanto los bienes que se necesitaban eran escasos. Además de esto, la concepción de ver a las colonias como un lugar para extraer la mayor cantidad de riquezas hacía que se colocaran una serie de aranceles y de impuestos que encarecían muchísimo más las mercancías en comparación de lo que podría ofrecer reinos como Inglaterra. En principio, uno de estos impuestos era el quinto real, el almojarrifazgo, la alcabala, y estos impuestos eran pagados en los puertos de salida y de llegada, lo cual hacía que los porcentajes de costos fueran altísimos. Por esto el contrabando nace como esta necesidad por adquirir los bienes y se ve fortalecido por la cercanía de colonias inglesas como Jamaica y de colonias holandesas como Curazao. De esta forma se monta todo el comercio ilegal en las colonias y, y el contrabando se vuelve una, una manera de adquirir y de obtener lo que se necesita para tener una vida de alguna forma digna y para tener las mercancías necesarias y se vuelve como una aceptación de cierta manera por estos productos de contrabando, se vuelve de alguna forma común la concepción de ilegalidad como una necesidad. De esta forma, cuando España se da cuenta se crea medidas para contrarrestar el contrabando, lo que sucede es que el gobierno español era un gobierno demasiado pobre que no tenía los recursos necesarios para controlar esta gran colonia y entonces lo que hace en principio es un cambio permanente de los encargados de la vigilancia y de vigilar estos puertos y ciertos lugares de navegación. Y lo que crea es que de alguna forma se cambien las rutas, dificulte muchísimo más el contrabando, pero sin erradicarlo por completo. Y es que España no tenía los recursos ni tampoco contaba con toda la dinámica necesaria para poder controlar algo tan grande como era el contrabando. Además de que en la cadena del contrabando, este estaba ligado a cada uno de los aspectos de la colonia. Y de esta forma llegamos a nuestro siguiente punto,
y es la rentabilidad y la comercialización del mismo. Creo que debemos recordar que la rentabilidad del negocio ilegal está muy subestimada a veces y creo que no debe ser así. La rentabilidad de los negocios ilegales es altísima y por eso es que se toman todos los riesgos para seguir con el comercio ilegal. Y en el caso del contrabando en la sociedad granadina, este era una cadena que incluía de cierto modo a la mayoría de personas que estaban en la colonia. La cadena incluía diferentes labores, desde sobornos, desde adquisición del capital, desde personas que cargaban la mercancía del puerto a otro lugar, hasta personas que simplemente eran como socios capitalistas, por decirlo así, clérigos que estaban encargados de alguna forma hacer que el negocio se viera un poco más legal y que tuviera una cierta aceptación por parte de las personas. Y era una cadena grandísima de comercialización y todos se veían de alguna forma beneficiados por el negocio ilegal del contrabando. Como decíamos en el punto 1, de alguna forma es una necesidad socioeconómica para adquirir los bienes, lo que hacía que se viera de una forma mucho más aceptable y que se desarrollaran dinámicas que generaban como esta relación de cadenas alrededor del comercio ilegal. Se dice de alguna forma que no había una persona en Nueva Granada que no supiera o que no tuviera relación alguna con el contrabando, lo cual es una cosa bastante compleja y se puede ver la magnitud de la rentabilidad del negocio al tener este cierto grupo súper enfocado en desarrollar el comercio ilegal y la ganancia era increíble porque los impuestos que se debían pagar para llegar de forma legal esa mercancía eran muchísimo más altos y se podía vender la mercancía de forma muy fácil. Ahora en el punto 4, y es una parte, es la parte central, por decirlo así, en lo que me quiero enfocar y la idea de que quiero desarrollar, es sobre este concepto de ethos nobiliario y cómo de cierta manera esto llevó a estimular la cultura de la ilegalidad. Creo que debemos saber que ethos nobiliario era como viene de la concepción de caballero, de la concepción de obtener poder y títulos por el esfuerzo, y de adquirir de cierta manera linaje y riqueza. Ahora bien, esto viene del periodo de la conquista y es la concepción de querer tener fuerza y poder, de querer tener estatus. Y lo que sucedía en la conquista era que habían personas que recibían como una cédula nobiliaria y llegaban a la colonia convertidos en duques, convertidos en condes y adquirían poder y tierras en la colonia. La mayoría de veces estas personas no eran las más iletradas, eran simplemente soldados o personas que de alguna manera querían probar suerte en este nuevo territorio. Y esto llevó a que se concibiera la creencia caballeresca que existía una forma fácil de acceder al poder y a la riqueza. De alguna forma, cuando se genera esta ibris del contrabando y del deseo de tener una cultura ilegal, se vuelve y se retoma esta idea de ethos nobiliarios, se vuelve a retomar esta idea de poder fácil y se generan dinámicas en el pensamiento social de la colonia. Posteriormente es lo que viene siendo nuestro territorio de Colombia de alguna forma, de que si es para el bien común, si es para mi bien personal,
si es para mi bien personal, yo puedo generar y puedo hacer lo que esté a mi alcance para obtener el poder, para obtener el dinero necesario y para yo poder vivir de forma apropiada como quiero vivir. Entonces, este pensamiento oportunista que se impulsa por las carencias y por la necesidad de adquirir bienes, viene a desarrollar que nosotros aceptemos de alguna forma y que se acepte de alguna forma la cultura de la ilegalidad. Creo que debemos tener en cuenta que en la actual Colombia incluso tenemos ese pensamiento aún de no hay que ser bobos, hay que mantenerse enfocado en ser individuales y somos una cultura muy clientelista. Creo que debemos considerar que ese tipo de convivir con la corrupción, convivir con la ilegalidad, viene desde mucho atrás y que es una idea que se estuvo construyendo poco a poco desde el descubrimiento y la conquista de nuestro territorio. Ya por último, vamos a tratar unas consideraciones finales. Creo que debemos decir a manera de resumen que el hecho de las carencias de España en cuanto al dominio del territorio, en cuanto a sus malas políticas para controlar el contrabando y su mal manejo del comercio exterior, la idea mercantilista de ver a la colonia como una mina de oro que extrae y extrae riquezas, llevó a que se desarrollara muchísimo más este periodo de contrabando y esta idea de la ilegalidad fuera mucho más aceptada y se arraigara en nuestras creencias hasta llegar a la actualidad, donde la mayoría de personas tiene una aceptación y una tolerancia altísima de la corrupción y de los procesos de contrabando e ilegalidad como tal. Entonces, creo que debemos considerar que de alguna forma aún estamos viviendo un proceso en el que no tenemos una conciencia histórica, en el que no tenemos un desarrollo apropiado de las ideas y en el que debemos mirar la influencia que tiene la cultura en nuestro pasado para poder generar nuevas dinámicas que lleven a un mejor desarrollo de nuestro país y a nuestro